La juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo. Salve María. Esta frase sobre la juventud es del famoso escritor francés Paul Claudel y se aplica totalmente a nosotros, tengamos 8 o 80 años, pues no es joven el que tiene pocos años, sino el que tiene muchas ganas de vivir santamente. Como santa fue la vida del príncipe que les vamos a contar hoy. Sí, un joven príncipe que fue santo, o sea, que practicó las virtudes en grado heroico. Su nombre era Luis de Gonzaga y más tarde se convertirá en San Luis de Gonzaga, patrono de la juventud, y como decíamos al comienzo, no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo. San Luis nació en el año 1568 en el castillo de Castiglione y era el primogénito de los Gonzaga. Su padre era el marqués don Ferrante de Gonzaga, príncipe del Sacro Imperio Romano, y su madre, doña Marta de Santena, dama de la reina Isabel de Valois. De alma noble y aguerrida, nada teme el pequeño Luis cuando con solo 4 años su padre se lo lleva al campamento militar de Casalmaiore, donde ha reunido un gran ejército a pedido del rey Felipe II para la campaña de Túnez. El señor marqués, su padre, paseaba con orgullo a su hijo Luis entre los soldados e incluso mandó hacerle un arcabuz y una armadura a su medida. A la vista del diminuto infante se enardecían los soldados y tanto gusto sentía Luis desempeñando su papel de caballero que llegó a cometer hasta algunas imprudencias. Cierta vez, disparando su pequeño arcabuz, se quemó la cara. Otro día, encantado con los cañones, aprovechó la siesta de los soldados para agarrar un puñado de pólvora y disparar un pesado cañón que al retroceder por la explosión, por poco no lo atrapa entre sus ruedas. Cuando marchó de vuelta a casa junto a su preceptor Pedro, éste lo reprende por decir algunas palabras inconvenientes que había escuchado entre los soldados, pues no sabía su significado. Avergonzado por su falta, Luis le respondió: «Eso no pasará una segunda vez, buen amigo», y mantuvo su promesa, aunque Luis se arrepentirá toda su vida de estas faltas infantiles. En Castiglione, junto a su buena madre, que será su gran apoyo espiritual, fue educado de la mejor manera en las virtudes cristianas. Además, esta le enseñó a rezar y a tener siempre mucha confianza en Dios. Años más tarde, cuando su padre volvió de la guerra, Luis tiene que ir por las más altas cortes europeas, pues su padre ansiaba que él también fuese un gran noble. Pero cada vez que tenía que ir a algún palacio vestido con sus mejores galas, pensaba: encima de los marqueses está el gran duque, sobre el gran duque está el rey, sobre el rey está el emperador, pero sobre todos ellos está Dios, ante quien todas las grandezas son polvo. Además, cuantos más palacios Luis visitaba, más cuenta se daba de la gran decadencia moral que había en la vida de las cortes, y aún rodeado de todos los peligros que esto suponía para su alma, nunca dejó que ésta se manchase, manteniéndose siempre cual puro y blanco lirio. Con apenas 9 años de edad, Luis hizo una ofrenda heroica. Solía ir a rezar con gran devoción en la iglesia de la Santísima Annunziata, en Florencia, y allí, delante de un cuadro de Nuestra Señora de la Anunciación, de rodillas hizo voto a Dios de perpetua virginidad. A los 12 años, San Carlos Borromeo le dará la primera comunión. Ese día no cabía en sí de contentamiento. Por fin recibía en su alma al Rey que tanto había esperado, Jesús, a quien deseaba servir haciéndose sacerdote. Él sabía que esta decisión nada agradaría a su padre, pues como primogénito Luis era el heredero del marquesado de los Gonzaga, y por eso su padre ponía en él todas sus esperanzas. Sin embargo, doña Marta, su madre, que conocía bien el corazón de su hijo, sabía que Luis no anhelaba heredar ningún reino terreno. En realidad, lo único que le interesaba heredar era el reino del cielo. Luis deseaba ser sacerdote y poder entrar en alguna orden religiosa, pero no sabía cuál. Por fin, el 15 de agosto de 1583, cuando tenía 15 años, mientras rezaba delante de un cuadro de la Madre del Buen Consejo en una iglesia de Madrid, sintió que la Virgen le pedía que entrara en la compañía de su hijo Ignacio de Loyola, y a partir de aquel momento ya no tiene más dudas, decide entrar en la compañía de Jesús. Pero eso no iba a ser tan fácil.
Cuando su padre se enteró de la decisión que había tomado, montó en cólera y le amenazó diciéndole: ¿piensas pasar el resto de tu vida en una comunidad religiosa? Sal de aquí, te mandaré desnudar y azotar. A lo que Luis respondió: creo que es del agrado de Dios, mi señor, que yo merezca padecer algo por su amor. Tras esto, el marqués su padre se quedó con tanta ira que durante varios días no consiguió descansar. Pasaron semanas, meses e incluso años, durante los cuales el marqués, como otras personas, intentaron hacer resistir a Luis de su idea. Su padre se lo llevó a otros países, a palacios, a fiestas, le prometieron incluso grandes riquezas, pero nada de eso lo hizo cambiar. Luis sabía perfectamente lo que quería, tenía una conciencia inquebrantable del deber y cumpliría la voluntad de Dios, pese a que eso le costase todo tipo de desprecio y humillación por parte de aquel padre suyo a quien tanto amaba. Cierta vez el marqués se enfadó tanto que lo expulsó del castillo. Tiempo después mandó llamarlo de nuevo. Luis volvió a su aposento y allí, en la soledad de su habitación, rezará y hará grandes penitencias, suplicando a Dios que ablandase el corazón de su padre. Hasta que un día, la mamá de Luis, doña Marta, le dijo a su esposo que si su hijo continuase en el castillo, moriría por las penitencias tan duras que se estaba imponiendo, y que por lo menos, si pudiese ir al seminario, los sacerdotes le obligarían a cuidarse. El marqués fue entonces al cuarto de Luis para comprobar lo que pasaba, y pudo ver por el agujero de la cerradura cómo su hijo se estaba azotando. Conmovido, se rindió al fin su padre entre lágrimas y poco después autorizará que Luis vaya a Roma para ser sacerdote. Al fin, Luis había ganado la gran batalla, una batalla ganada no con armas físicas, sino con las armas de la penitencia y de la oración, que transformaron a San Luis de Gonzaga en un ejemplo vivo para la juventud, que más que una fase de la vida es un estado de espíritu que se conquista cuando luchamos por los santos ideales de Dios. Que tengan una bendecida noche. Espero verles en el próximo programa. Salve María.